Y les cuento que una de mis convicciones más profundas es que un medio de comunicación tiene que ser un espacio abierto, abierto. Yo no hago una agenda cerrada. Cuando alguien me pide un espacio para lo que se le ocurra, estas puertas están abiertas. Y el siguiente entrevistado es una persona que ha tenido la enorme gentileza de hacerme llegar su libro. Yo sé cuán duro es para un autor o autora andar promocionando su libro y cuán duro es para un autor o autora además regalarlo, porque este es un libro autoeditado, que quiere decir que el compañero ha corrido con los gastos. Se trata de Fausto Calle y quiero primero que nada agradecerle por haberme hecho llegar su libro. Fausto nació en el municipio de Tupiza, maravillosa Tupiza, cuna de un montón de artistas en Bolivia. Él se presenta como perteneciente a la Nación Chichas, es licenciado en Comunicación Social de la UMSA y ha escrito una novela política titulada Campaña Política Electoral Modo Jesús Cristo. En serio, ese es el título, aunque no lo crean. Campaña Política Electoral Modo Jesús Cristo. La evangelización de Jesús es parecida a una campaña política electoral de los tiempos contemporáneos. Por ejemplo, promete vida eterna, salvación, reino de Dios, paraíso y justicia. Se autoconsideran Dios, profeta y Mesías. Es buenísima la idea, es que es divertidísima. Yo igual, cuando veo a los candidatos me mato de risa. Digo, ¿quieren que haga el ridículo yo o prefieren hacer el ridículo ellos? La trama es contada por 3 laptops. Una corresponde a una tesista, otro a una hermana cristiana radical y finalmente a un ateo hereje que debaten el tema en cuestión. Bienvenido, Fausto, muchas gracias por dejarme su libro sobre todo, pero muchas gracias por venir y muy extraña su propuesta. Por eso me ha parecido de lo más interesante. Buenos días a todas y a todos. Estoy complacido de estar en su espacio radial. Y yo he venido en esta ocasión para hacer una promoción de este libro. Este libro está originalmente basado en unos argumentos que yo hice una investigación a nivel municipal en la ciudad de La Paz allá por los 90 cuando hacía una tesis política y cuando vi unas películas en tiempo de Ramos, de Cuaresma y vi cómo hacía Jesús era similar a lo que hace un político, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? A lo menos en los elementos más centrales. Entonces, ahí se me ocurrió la idea de hacer un parangón, ¿no? Con la literatura. Es una parodia. No es una parodia, ¿no? Sino es una investigación en la que hago, digamos, los aspectos más centrales de los procesos políticos electorales para poder ver su evangelización, no es más que una campaña política electoral. No es una parodia, entonces, ¿qué es? Es una novela de carácter político. Pero de carácter político, y lo que usted hace es una comparación de qué tipo. Una comparación del proceso electoral de los tiempos contemporáneos a lo que él hace su evangelización. Pero es una comparación burlesca, es una comparación, qué sé yo, porque necesariamente es una comparación metafórica. Bueno, articulo dos categorías centrales, ¿no? Uno es, digamos, la fórmula comunicacional, en lo que nos referimos, digamos, al qué, al cómo, al dónde, al cuándo, al por qué. Y en la otra, que es el nivel figurativo, abarco a Jesús como hombre histórico, o sea, normal, luego un político definado y posteriormente un aparente divino. Entonces, a partir de esas categorías, yo entro en las dimensiones que explico capítulo por capítulo. Ya, ahora vamos antes de entrar a la novela en sí, que la vamos a leer, le voy a pedir a Fausto que nos lea algunos extractos de su novela. Usted dice que pertenece a la Nación Chichas. Sí. ¿Nos puede explicar un poco de esto? Bueno, la Nación Chichas es un grupo social que está ubicado al sur de Tupiza, el norte argentino, que hoy lo que llamamos norte argentino, la parte norte de Chile, la mitad de Tarija y más o menos la mitad de Potosí, del departamento de Potosí. Entonces, esta agrupación social es una... ¿Usted diría que es un grupo étnico?
¿Qué es un territorio? No somos. ¿Qué es una cultura? ¿Qué diría que es? Somos una nación. O sea, por ahora no tenemos gobierno, no tenemos nada de esas estructuras, ¿no? Pero estamos aspirando a eso, ¿no? ¿Ustedes ahorita, deberían ser un país? pretendemos, pero es difícil, ¿no? Hay ¿Qué que luchar significa fuertemente. ser chichas? Bueno, un chicheño es sentirse orgulloso de su raíz histórica, de sus ancestros, de su cultura, porque ahora hemos descubierto ya nuestro idioma, que se llama Kunza, ha descubierto un sociólogo, ha hecho un libro histórico, y entonces estamos en esos afanes buscando nuestra identidad. Claro, obviamente no son ideas alocadas, porque ahorita tenemos, digamos, una constitución, realmente el territorio chicheño está dividido en Argentina, en Chile. Está fracturado por fronteras nacionales. Sí, y luego a nivel nacional, o sea, a nivel Bolivia, está de la mitad de Tarija, parte de Sucre y la mitad de Potosí. O sea, Bolivia está mal armada, ¿no? No, totalmente, pues es un rompecabezas mal hecho, ¿no? O sea, Bolivia es un rompecabezas mal hecho. Cuidado que le mande a la cárcel Carlos Mesa. no, a veces es un retrógrada historiador, Es conservador. que yo también siento que Bolivia, yo la siento a Bolivia, ¿no? Yo me declaro aquí paria, ¿no? Pero yo siento que Bolivia es un rompecabezas mal hecho. ¿Por qué dice eso? Porque no han respetado en principio, digamos, aquí las identidades culturales que existen, que muchos les dicen despectivamente, etnias, indígenas. ¿Por qué la palabra etnia es despectiva? Porque te están clasificando, te están devaluando, te están diciendo, te están ninguneando. Te están devaluando. Claro. ¿Por qué es una devaluación? Porque somos seres humanos del planeta Tierra y esas diferencias despreciativas. Pero usted está queriendo diferenciarse. O sea, claro. Es usted el que me está, porque yo no sabía. Usted se está diferenciando como chichas. Claro. Y esa es una diferencia de qué carácter. Étnico, cultural, punto de vista de una cosmovisión de nuestras raíces, de nuestros ancestros. O sea, no queremos ser, digamos, bolivianos, europeos, nada, no, como mucha gente. Usted no quiere ser boliviano, quiere ser chichas. Claro, obviamente. ¿Por qué? No, pues que el Estado republicano o el Estado plurinacional no ha satisfecho las necesidades de los pobladores. ¿Con Estado plurinacional no le sirve? Son, digamos, atisbos, ¿no? De querer Qué divertido. hacer algo. Son atisbos. ¿Tiene usted alguna representación como chichas parlamentaria? No se ha podido. Tenemos nosotros nuestra personería jurídica, digamos, formal, ¿no? Para hacer representación, que se llama el Consejo de la Nación Chichas. Y eso, digamos, nos representa legalmente en el territorio nacional. ¿Por qué no tienen diputados, diputadas de la Nación Chichas? Hemos intentado varias veces porque ahora, digamos, se ha dado una pequeña rendija, se ha abierto en la puerta para como postularnos como pueblo indígena, pero no como pueblo chicheño, ¿no? Pero no se ha podido porque hay muchos requisitos que reunir. ¿Cuáles, por ejemplo, no le gustan? Por ejemplo, era postularse a través de un partido político, de una agrupación ciudadana, pero en base a este requisito de abrir, digamos, a los pueblos ancestrales, hemos intentado, pero nos han puesto trabas en el departamento de Potosí, en el TET de Potosí, y no nos han dejado hacer la inscripción de los candidatos, ¿no? Para los municipios que integran, digamos, esta zona de la Nación Chichas. Es pues un atisbo. El Estado, este compañero es definitivamente un escritor. El Estado plurinacional es un atisbo. Me parece la definición más hermosa y más poética que he escuchado hasta ahora. Estamos escuchando a Fausto Calle. Él es autor de esta novela que ha tenido, me honra mucho que la haya traído, Campaña Política Electoral, Modo Jesucristo. ¿Por qué ha traído a Radio Deseo este libro? ¿Por qué no lo ha llevado a TV, a Radio Fides, a Panamá, o a todos lados ha ido a regalar? Bueno, está en una etapa de promoción y lamentablemente los grandes medios, digamos, no dan cobertura, ¿no? Porque siempre ningunean, o sea, dicen, ¿quién es este cuatecito? ¿De dónde ha salido? Entonces, no, digamos, ellos siempre están dando cobertura a personas que son de su élite o pertenecen a su línea ideológica editorial, o son muy conservadores, entonces no es tan fácil acceder a los medios masivos, a lo menos a los que tienen supuestamente rating o audiencia alta, ¿no? Entonces, cuando yo vine aquí a hacer la presentación del libro vía Face Live, aquí en el aula de arriba,
Y ahí hicimos con mi hermano, los compañeros, y transmitimos, y después mi hermano me dijo que le dejara un libro a usted, y porque ella tiene una radio, entonces así digamos, espontáneo, ¿no? O sea, no pensaba yo entrar en este espacio. Bueno, pero para mí es un honor y para mí es sagrado. Los medios de comunicación deben estar abiertos, y lo que está sucediendo en Bolivia, les guste o no les guste, ATV, Notivisión, Radio Fides, Radio Urbano, los medios de comunicación son medios anticomunicación, porque están cerrados a quien no tiene pedigrí, a quien no tiene muñeca, y se concentran en la parte más aburrida del país, que son los infelices políticos. Estamos con Fausto Calle, autor de una novela. ¿Podría leernos algún fragmento, por favor? Bueno, por ejemplo, aquí cuando a Jesús le dicen, o sea, uno de mis personajes, que es el que narra esta cuestión, se llama Misterio, es la laptop Misterio, y cuenta, digamos, el chat que hacen ellos, ¿no? entre los tres sujetos que hay. Entonces ellos cuentan eso. Por ejemplo, dicen, ante la presencia de Samaritana, le dijo la mujer: sé que ha de venir Mesías llamado Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Asegura que es Cristo, palabra griega, significa ungido o Mesías. Acepta maravillado, ostenta el título pomposo, sin anuencia de autoridades eclesiásticas y políticas hebreas o a quienes fastidia. El círculo hebreo radical no acepta el nombramiento reservado para un judío exclusivo. Esperan por años a los israelitas, hasta ahora no apareció. Entonces aquí Jesús aparece con uno de sus nombres, pero no es aceptado por ninguno de sus colegionarios o compatriotas, ¿no? O coetáneos, ¿no? De su nación, porque él se considera Cristo, y sin embargo ahorita los judíos, la parte de los judíos siguen esperando a su Mesías, que nunca se iba. De ahí viene la palabra: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Usted Claro. tampoco es profeta en su tierra? Obviamente, o sea, digamos, tal vez un sector te puede apoyar, ¿no? Pero otros sectores... A mí me ha parecido muy extraño el libro. ¿Por qué son laptops quienes relatan y no personajes, digamos, con carne y hueso? No, es que las laptops nacen porque cuando uno entra a su laptop, hace lo que quiere, ¿no? Escribe lo que quiere. Entonces ellos hacen esa narración, solamente, digamos, tal vez lo piratean, ¿no? a los dueños de las laptops. Entonces narran la vida de sus dueños. Entonces van haciendo un debate, digamos, entre el tesista, que presenta esta idea de que Jesús evangeliza, pero más parecido a un proceso electoral, entonces, y la hermana, que es una cristiana radical, y el otro cuate es un bufón que se burla de ambos. Entonces, en eso la trama, digamos, va encendida, ¿no? en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el lugar, tenemos el tipo de mensajes que emiten. Por ejemplo, cuando en los mensajes más espectaculares, más rimbombantes que Jesús ha dicho son, por ejemplo, ofrece vida eterna. Obviamente que ofrecía vida eterna, porque en ese tiempo la misma gente tenía problemas, eran víctimas de su propia cúpula judía, y aparte de la tiranía del Imperio Romano. Entonces, digamos, él promete esas ideas espectaculares que ahorita los políticos se inventan, digamos, quieren hacer puentes donde no hay ríos, entonces hacen cosas de esa manera. Ideas espectaculares disparatadas, sí, igual que Jesús. Sí, es básicamente el tema. Entonces yo voy desentrañando, ¿no? Porque he estudiado los cuatro evangelios: Lucas, Marcos, Juan y Marcos, ¿no? Entonces, Mateo. Estamos con Fausto Calle, él es escritor de esta novela que está aquí en mi escritorio, que se llama Campaña Política Electoral Modo Jesús Cristo. Es sumamente extraña, por eso es que cuando yo la he abierto, empezaba a sentir la extrañeza del texto, organizada de forma súper extraña, pero también me ha parecido un recurso muy creativo. Gracias. ¿Cuál es la idea de fondo de esta novela? No le digo que nos la cuente, pero ¿cuál es la idea de fondo? De demostrar a Jesús que su proceso evangelizador es parecido a la campaña política electoral. Eso básicamente.
porque él tiene una organización, esta organización se llama El Camino, porque él hace esta separación para diferenciarse del común judío, o del resto de los judíos, porque en esos tiempos los hebreos ya estaban separados en saduceos, fariseos, sacerdotes. Entonces él, para enfrentarse a ellos, porque eran, digamos, opresores, y para que le sigan a él, entonces empieza a construir su propia noción de evangelización, que se enfrenta a estos enemigos. Y en el transcurso de su campaña hace exactamente lo que hace un político, ¿no? Miente. Por ejemplo, ¿por qué miente? ¿Qué hace un político? Un político en proceso electoral te engatusa, te engaña, te habla bonito, hace show, hace disparates, cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero ninguno, digamos, está en solucionar un problema real de la sociedad, ¿no? Que atinge a los carenciados. Pero sin embargo parece que funciona, ¿no? Funciona en tiempo electoral, nos usan, ¿no? a los votantes para que votemos. Después ellos hacen su propio show, porque nunca cumplen sus promesas, hacen lo que les da la gana, administran como quieren ellos, se olvidan de los votantes. ¿La escritura de esta novela es un acto de rebeldía? Sí, podría, digamos, configurarse así, ¿no? Porque hay ciertos elementos, digamos, que a Jesús siempre lo conocemos como, o sea, la tradición católica, protestante le conoce como divino, ¿no? Pero aquí lo muestra, digamos, en las dimensiones de hombre, político y divino. Entonces, en ciertas situaciones, hasta él mismo, ¿no? Es un rebelde, porque es un rebelde político, porque interpela a la cúpula judía de ese entonces, interpela al Imperio Romano. Claro, y se gana juicio y crucifixión. Sí, exactamente. Bueno, estamos con Fausto Calle. Fausto, ¿dónde se puede encontrar esta novela? ¿Cuánto cuesta? No, esta novela está... Caramba, hay que apagar el celular antes de entrar al estudio de Radio Deseo. Por favor, por respeto a mí, por respeto al público. ¿Dónde se encuentra esta novela? Esta novela probablemente está en la librería Alejandría, en la librería El Baúl de los Libros. Ahí está a la venta. ¿Cuál es el precio que tiene? Bueno, ellos tienen su propio precio. yo tengo un precio, digamos, así, costo imprenta, ¿no? Pero ellos venden, no sé en qué precio estará exactamente, no lo sé. ¿En cuánto lo vende usted? Yo lo vendo en 50 bolivianos. Ajá. ¿Por qué lo ha publicado? ¿Por qué no se ha quedado para usted? Es que cuando una persona cuando hace alguna escritura siempre quiere que alguien sepa qué está haciendo, qué puedo hacer conocer, entonces uno se intriga, ¿no? Entonces a mí me gustaría, digamos, hacer una retroalimentación con los católicos, con los protestantes, con los políticos, para hacer un debate, una discusión. Bueno, como cualquier persona que escribe, ¿no? Entonces siempre es dirigirse a los lectores, ¿no? Que le interese ese tipo de lectura, porque ¿Usted ha buscado alguna editorial que le publique? Ahorita las editoriales es imposible acceder, son, ¿cómo se diría? Pues... ¿Pero ha buscado editorial o claro, no? va a todas las de La Paz, ¿no? A las más importantes, sí. Y a las más grandes, ¿no? ¿Se han tomado la molestia de decirle que no o ni siquiera le han dicho que no? Algunos me han dicho que no sirve, entonces otros ni las respuestas, ¿no? Ni un chao, nada, ¿no? O sea, como al perro ya me han tratado. Como al perro me han tratado. Ese es lo que pasa en Bolivia. Bueno, yo quiero ir a contracorriente de ese trato que se le da a la gente en nuestro país. Como al perro me han tratado. A mí también me han tratado como al perro.